en esta hora. Padre bueno, Padre santo, gracias Abba Kadosh en este momento que venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo que vas a hacer y seguirás haciendo en nuestras vidas. Padre, te pedimos, Señor, que seas tu rúa, moviéndonos, Señor, a toda verdad, toda confianza. Padre, en este momento, en este día, Señor, en este lugar donde estamos, Señor, Padre, que esta palabra, Señor, de hoy sea de bendición, Padre Santo, y que podamos hacerla en práctica y ponerlas en práctica. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, amén y amén. Esta es la parashá número 44, que es de Barín, que es Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 22. Tomamos varios versículos, ¿verdad?, para traer esta parashá en este día. Y esto nos habla, esta parashá de Barín, significa palabras o cosas. La verdadera traducción, una falsa frase en la traducción, podría llevar a una persona en la dirección equivocada. Voy a volverlo a decir. La verdadera traducción es una falsa frase en la traducción que podría llevar a una persona en la dirección equivocada. En nuestra sociedad, una sociedad multinacional, las traducciones son parte importante de la vida. Idealmente permite a los pueblos que tienen diferentes formas de pensar conectarse mutuamente. Sin embargo, las traducciones no siempre son exactas. Esta parashá de Barín, Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 del 3 al 22, es la primera parashá en el quinto y último libro de la Torá. Presenta a Moisés hablando al pueblo judío, al pueblo hebreo, y explicándole lo que la Torá les va a significar en sus vidas. Cuando entren en la tierra de Israel, los sabios nos dicen que no solo habló con ellos en hebreo, también tradujo la Torá en 70 idiomas originales para las 70 naciones del mundo. Esta fue la apertura de la posibilidad de futuras traducciones de la Torá. Como en nuestros tiempos, la Torá debe ser vista en distintos aspectos según el tipo de personas, hombres y mujeres, con diferentes estilos de vida, con diferentes preguntas. La Torá tiene para todas ellas, pero esta tiene que ser traducidas en formas que puedan ser entendidas. Ahora, este es un punto delicado, hermanos, porque posiblemente es un peligro o un peligroso proceso. Una falsa frase en la traducción podría llevar a una persona en la dirección equivocada y con consecuencias graves. De hecho, los sabios se preocuparon mucho de que sea una traducción válida a causa de un caso real en el tiempo del Segundo Templo, cuando la Torá fue traducida al griego. El rey griego de Alejandría estaba fascinado por la idea de que la Torá y ordenó a los sabios que elaboraran una traducción. Él estaba muy preocupado de que pudiera falsificar algo, por lo que trajeron 72 sabios y los ubicaron en lugares separados, de manera que cada uno escribiera una versión independiente. Milagrosamente sus traducciones coincidían unas con la otra, incluso un pasaje, y miren, hermano, incluso un pasaje separado en los cuales era posible escribir distintas traducciones. Sin embargo, los sabios hebreos más adelante comentaron que el día en que la Torá fue traducida al griego fue tan difícil para el pueblo hebreo
como el día en que se hizo el becerro de oro, porque la Torá no puede ser traducida. ¿Qué se entiende con la comparación con el día en el que hicieron el becerro de oro? Por cierto, el culto del becerro de oro que provocó Moisés rompiera las tablas de la ley en el 17 de Tamuz, conmemorando recientemente con un ayuno y comenzando las 3 semanas que culminarán con el ayuno del 9 de Av, cuando los 2 templos fueron destruidos en ese tiempo. Los sabios estaban preocupados por una falsa traducción de la Torá, y en cierto sentido, esto es exactamente lo que el becerro de oro fue, una falsa traducción de la espiritualidad. Una verdadera traducción, el de la santidad, sería el santuario o el templo. Según Najamines, el becerro de oro es realmente una intención de sustituir a Moisés. La función de Moisés es conectar al pueblo hebreo con Dios. Una falsa traducción de este papel fue el becerro de oro, un ídolo que solo provocó separar a las personas de Dios. Sin embargo, en la última instancia, la traducción de la Torá al griego tuvo un efecto positivo, y esta comunicación de la Torá en nuestro propio tiempo hacia el hebreo en todo el mundo. El efecto de la propagación de la Torá es la transformación, la tristeza del 9 de Av en un alegre día festivo con la reconstrucción del templo en Jerusalén. Esta finalmente será la verdadera traducción. Y yo solamente voy a tocar ciertos pasajes porque lamentablemente, ¿verdad?, donde el lugar donde estamos quedando esta semana hay una poquita de señal. Amén. Y tengo que aprovechar más el máximo. Pero hay un video ahí que vamos a poner mañana de toda la parashá, mis hermanos, para que ustedes puedan verla con calma, porque habla muchas cosas que son muchísimas cosas importantes. Como podrán ver, es en la vista, el cielo azul, un esplendor, los animalitos, las cosas en el campo. De verdad que esto ha sido una maravilla, mis hermanos. De verdad que ha sido un tiempo de reconstrucción familiar, ha sido un tiempo de espiritual para cada uno de nosotros, ha sido un momento donde el Señor ha hecho casi una desintoxicación completa. De verdad que vamos con nueva mente, con nuevos comienzos, mis hermanos. En la Quejilá va a haber nuevos comienzos, que va a ser el futuro de muchas cosas venideras, muchas cosas buenas, como el Señor lo ha ido hablando. De verdad que ha sido un tiempo maravilloso, de verdad, mis hermanos, donde yo creo que la casa más cerca, yo creo que está como a 2 millas, y todo esto es monte, aquí no hay nada, aquí todo se pone oscuro de noche, pero una cosa muy bonita para buscar al Señor aquí en esta montaña donde estamos, de verdad que sí. Y de eso se trata, para poder venir con cosas nuevas, con cosas frescas, tanto personal como espiritual, como ministerial, y de eso se ha tratado. De verdad que ha sido algo hermoso, hermano. Pero déjeme avanzar antes que se me vaya el internet. Amén. Como dije, esta es la parashá número 44 de Barín, que son palabras del Deuteronomio capítulo 1 al capítulo 3, versículo 22. Como habíamos hablado, en esta parashá se dará la introducción sobre el libro de Devarim y cómo todo el engaño surgió para confundir la Torá de Yahweh. Si vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, dice: estas son las palabras que Moisés habló a Israel el lado extremo del río de Jordán, en el desierto de Araf, al otro lado del Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Atzerot y Dit-Sahaf. En el libro de Deuteronomio es una marca de la nación de Israel, el cual Matán Torah es la entrega de la Torah, ni muestra aquí el libro de Deuteronomio que se debe enseñar y transmitir el conocimiento a las siguientes generaciones. Y el libro de Deuteronomio está separado en 3 partes, que es Éxodo, Levítico y Número. Es por eso que Devarim, Deuteronomio, es llamado la Mishnah Torah, la revisión de la Torah, la repetición de la Torah. Y este libro enseña más de 70 mandamientos, más de 70 mitzvot.
y también muestra las consecuencias si uno abandona, oiga bien hermano, si uno abandona la Torá. Hay consecuencias si uno abandona. Deme un segundito, vamos a ver cómo pongo esto aquí para que no se me... Ahí quedó mejor. Así que las consecuencias las vivimos en la dispersión de las tribus de Israel por todo el mundo. Y también es llamado este libro el Humash, que es la enseñanza, la introducción o la instrucción de Dios, la constitución de Israel y la Carta Magna. Es por eso que este libro es la culminación de todo lo que se aprendió en el desierto. Debemos saber que el libro más mencionado por el Mesías Yeshua, por nuestro Yeshua, fue el libro de Devarim, Deuteronomio. Así que refleja este libro como la novia de Israel, terminando su caminata en el desierto para así llegar a la boda. Y que las enseñanzas dadas a Moisés llevaron a la novia un compromiso matrimonial. Es por eso que el Rúa, el espíritu de Elías, llevaría a la novia a la boda. Ahora, ya que la Torá que tenga vida necesita Yeshua, que es la manifestación del poder transformar lo necesario en la parte de la restauración. Como sabemos, Elías vino primero, ¿verdad? Si vamos a ver a Juan Bautista, fue el que vino primero, y se dice que Elías tenía el espíritu de Juan el Bautista, porque él lo que estaba preparando era el camino para Yeshua, y decía una voz que clama en el desierto, y especialmente el profeta Elías decía exactamente lo mismo. Cuando lo buscamos y leemos su vida, él decía que él era la voz que clamaba en el desierto. Ahora, un dato que debemos saber todo es que Moisés estuvo en el desierto 40 años y fue antes de ir al pueblo de Israel, y después pasó otros 40 años en el desierto con el pueblo, y es una muestra de cómo él se mantuvo firme al pasar 80 años en el desierto. Y es un ejemplo que debemos tomar nosotros y no quejarnos en este camino, y mucho menos contener con Dios, porque si se puede vivir en este desierto, ya que para soportarlo se debe madurar. Y vemos cómo Moisés no abandonó su familia, Israel, sino se mantuvo ahí siendo luz para ellos, que es algo que nosotros debemos aprender, que es la piedad. El valor del desierto es tan importante, ya que es ahí donde se forma el carácter que Yeshua en nosotros, el cual el desierto no debe ser causa de enojo, sino de gozo, para que vamos caminando para llegar a nuestra boda. Amén. Así que en Isaías 55, versículos 6 y 10 al 10 dice: busquen a Yahweh y lo encontrarán, llámele mientras todavía esté cerca, que el impío abandone sus caminos, que el transgresor abandone sus consejos, y vuélvasen a Yahweh, y encontrarás misericordia, porque el que perdona abundantemente tus pecados, porque mis pensamientos, consejos no son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos. Así como tan altos son los cielos sobre la tierra, así mis caminos son más distantes que tus caminos, y tus pensamientos de mi mente, porque así como la lluvia y la nieve caen del cielo y no llegarán allá, se acentuarán en la tierra causándole brote y produzcan dando cera que la siembra y pan que come. Así que, hermanos, nosotros debemos seguir el ejemplo de Moisés y seguir las palabras que fueron dadas para la novia, la cual fue como una ketubá, la cual se conoce como el pacto matrimonial, y también se puede decir como la promesa, el mensaje, el evangelio, las buenas noticias, las cosas nuevas, las palabras de verdad, el pacto renovado. Lo que hicieron juntar demostraron solo lo cual es nomos, que se conoce la ley de todo fue por doctrina de Balaam. Apocalipsis 2:14 dice: no obstante, tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes un poco de gente que retienen las enseñanzas de Bilam, que enseñó Balac,
y a tenerle trampa a los hijos de Israel porque comieron comida y habían sido sacrificadas a los ídolos y cometer pecados sexuales. Así que debemos saber que la palabra en la forma griega nomos se muestra como nomos ley, se refiere a los 5 libros de Moisés, nomos ley, los 10 mandamientos. Pero debemos de saber que la ley de la Torá no son lo mismo, como el Nuevo Testamento lo muestra, ya que hacen diferencia exacta en los libros de Pablo. Fueron adulteradas y no se distingue la Torá de Yahweh, la ley de los hombres. Y eso es mucho lo que dicen en el Nuevo Testamento. Niegan la Torá cuando es un error. Si no lo rechazaba, era la ley de los hombres. Y fue lo que no quería que la Torá fluyera. Eran conocidos como los antijudíos, los antiisraelitas, los antihebreos. Y fueron los que cambiaron todo cuando la Biblia Reina Valera llegó la palabra nomos y llegó de herencia al cristianismo. Y esto ocurrió porque en hebreo no podía ser traducido literalmente, ya que las escrituras hebreas fueron interpretadas de significados en hebreo. Y es por eso que los siglos 2 y 3 hubo muchos cambios. Los israelitas siguieron la tradición oral, mayormente los judíos. Se interesaron más por la traducción oral, y eso fue una tradición que ellos tuvieron. ¿Por qué? Porque ahí se sacó el Talmud, ahí se sacó la Cábala, ahí se sacó el Zohar, y ahí se sacó el Mishnah. Y lo unieron a la Torá. Y fue lo que indicó que no se mencionara el nombre, ya que el mandato de hombre y no de Yahweh. Por eso es que muchos de los judíos no mencionan el nombre de Yahweh, sino mencionan Hashem. ¿Para qué? Porque ellos también dicen que ellos no quieren blasfemar mucho el nombre de Yahweh porque es un nombre santo, un nombre kadosh, ¿verdad? Así que después de Alejandro Magno, con el fin de unificar el imperio griego con Israel, haciendo una sola religión, una antitorá, el cual es el movimiento ecuménico. Ahora, también la Septuaginta, que es la traducción griega más antigua de la Biblia, fue donde las escrituras hebreas fueron admitidas como escrituras para el mundo hebreo que no hablaba hebreo. O sea, el mundo israelita que no hablaba hebreo, o para nosotros que no hablábamos hebreo. Ahora, recuerda que el nuevo pacto en original es escrito en arameo, hebreo y no griego, y los libros originales lo tiene el Vaticano. También el nombre de Yahweh, Yuhei-Vahei, fue cambiado 7010 veces por el Señor Dios, nombres griegos para Dios Zeus. Y la Torá fue cambiada también por nomos, que es ley. Esto abrió camino para la antitorá, y muchas de las frases no las usamos porque está bajo la gracia. Pero la gracia en la Torá es la provisión de Yahweh. Porque desde el principio, hermanos, la Torá, yo lo he explicado ya varias veces, el dispensacionalismo fue inventado por el hombre, no es bíblico, es antibíblico. No hay estaciones que fueron separadas, no, el Señor no separó nada. Sucesos fueron sucesos y sucedieron, pero no fue marcada así. Por eso es que tenemos nosotros que saber, la gracia no vino ahora después de Yeshua, la gracia estuvo desde el principio, desde el comienzo en el Edén, desde el comienzo del hombre, desde ahí estaba la gracia. La gracia siempre estuvo con nosotros. Por eso es que si vemos, y lo he explicado ya en el programa de traducciones nosotros también tenemos que aprender lo que es bíblico y lo que es antibíblico. Amén. Y eso lo llevamos ahí. Vean los videos para que vean. Porque eso es lo que nos lleva a nosotros a cambiar nuestra manera de pensar, de nuestra manera de lo que hemos aprendido, de los errores y costumbres y tradiciones que hemos tenido. Y de ahí es que vemos, porque la gracia estuvo desde el principio. No fue que vino con la muerte de Jesús, no. La gracia estuvo desde el principio de los comienzos y siguió la gracia y sigue la ley. La Torá sigue con la gracia, porque usted es salvo por la gracia de Dios, porque Dios en la misericordia de Él nos perdonó a cada uno de nosotros, nos dio un regalo que nosotros ni merecíamos, pero lo aceptamos, lo cogimos y lo estamos llevando, y tenemos que seguir haciendo las cosas bien para que todas las cosas más adelante nos sigan saliendo
más bien todavía. ¿Por qué? Porque por eso es la gracia. La gracia no es que tienes un libre albedrío para pecar, no. El libre albedrío lo que te lleva es a pecar. Y no, nosotros tenemos que estar en uno o en otra. O estamos con Dios o estamos con el innombrable. Dos cosas, aquí no hay término medio. No, o estamos con Dios o estamos con Satanás. Entonces, eso es lo que Deuteronomio nos lleva a que nosotros reflexionemos en lo que hemos aprendido todo este tiempo que hemos estudiado desde Génesis y llegamos aquí a Deuteronomio. Llegamos a dar un repaso a lo que hemos aprendido. Por eso es que Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso el traducir del hebreo al griego, ambas casas fueron cegados por el velo del engaño. Por eso es importante ver la realidad de que Yeshua, nuestro Salvador, y que debemos enfocarnos a la obediencia de la Torá. Y es porque nosotros debemos ser un manifiesto, una palabra pura, sin adulterar, para que así se manifieste Jesús, Yeshua, en nuestra vida. Primera de Pedro 1:12 dice: fue revelado a ellos cuando hablaron acerca de estas cosas, que su servicio no era para su propio beneficio, sino para el de ustedes. Y esta misma cosa ha sido proclamada a ustedes, por los que me comunicaron las buenas noticias por medio de Ruach HaKodesh, mandado del cielo. Hasta los malajín añoran ver estas cosas. Y si leemos Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o a los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Si en verdad les digo que pasa el cielo y la tierra, ni una iot ni una tilde pasará de la Torá, no hasta lo que tenga que suceder, suceda. Y cuando dice Yeshua, ni una iot ni una tilde pasará de la Torá, nos da a entender que ninguna traducción estará por la palabra de verdad. Por eso debemos volver a nuestras raíces, dejando a un lado lo que el hombre convirtió en un error. El Tanakh, como que también muchos se han confundido con la Torá y el Tanakh. Y mira, el Tanakh es el conjunto de Torá, profetas y escritos. Torá es la instrucción, señalar el camino, la guía, el mapa de la ruta. Y yo le diría más, es el GPS de nuestra vida. Usted cuando se sienta en el carro, usted pone el GPS para llegar a una dirección. Así mismo es la Torá. Cuando la leemos, es la dirección de nuestra vida, el rumbo que nos duele, sí nos duele, que hay que dejar cosas, que hay que someterse a la palabra, hay que someterse a la palabra, pero va a ser de bendición, no va a ser de maldición. ¿Ah? A lo mejor ahora usted está pasando por una situación y usted no entiende y usted ve, pero no, deje que sea el Señor el que lo guíe, deja que sea el Señor el que lo lleve, deja el Señor que el Señor lo guíe. Para que usted vea que cuando venga a ver esa palabra, la Torá, en su corazón, como dice el Shema, que eso lo discutimos en el video siguiente que van a ver mañana. Cuando usted dice el Shema, escríbelas en tu corazón, es que las tengas en tu corazón, que Dios es el único que puede hacer las cosas por ti, que Dios es el único que puede traer el refrigerio a tu vida, que solamente Dios es el que puede cambiar a la persona, no usted. Dios. Y veamos cómo toda esta maldad va aumentando y Yahweh en su misericordia nos va entregando una vez más la Torá para ir a esa tierra prometida, porque estamos viviendo el segundo y el gran éxodo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Bueno, aprender a vivir la Torá, el cual desde Génesis hasta Revelaciones, o sea, Apocalipsis, y por supuesto, respetar su nombre, dejando aún las tradiciones. Así que Yeshua nos confirma que Él es la Torá y que debemos seguir. Juan capítulo 14, versículos 15, 20 y 24. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Cuando aquel día llegue, ustedes sabrán que yo soy el único con mi Padre, y ustedes conmigo, y yo con ustedes. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Yehudá, no el de Queriot, sino dijo que ha pasado Adón a través de revelarte a ti mismo a nosotros al mundo. Yeshua le respondió: si alguno me ama, él guardará mis palabras,
y mi Padre le amará, y iremos a él y iremos a nuestro hogar. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Así que nosotros somos los hijos de Abraham, somos los hijos de Moisés, somos discípulos de Yeshua. Así que hablemos de lo que nuestro Padre le fue dado en el monte Sinaí. Así que nosotros somos hijos, como dije, de Abraham, somos hijos de Moisés, somos discípulos de Yeshua, o sea que no somos religiosos, somos seguidores, somos discípulos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Ah? Así que en este momento lo voy a dejar con Juan capítulo 5, versículo 46 al 47, porque si ustedes en realidad creyeran en Moisés, en mí creerían, porque fue acerca de mí que él escribió. Pero si no le creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo digo? Es tiempo de creer en lo que Moisés escribió. Es tiempo de creer lo que Moisés habló. Es tiempo de creer lo que vemos, que Yeshua es la Torá viviente. Fue la palabra, el verbo que se hizo carne y vivió con nosotros. Y aún vive entre nosotros, porque Él no está muerto, está vivo. Nosotros no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo. Shalom, Shabbat Shalom a cada uno de ustedes allá en sus hogares. Que la pase bien en este día y recuerde que el Eterno les bendiga y que el Eterno les ama grandemente, y nosotros, mi esposa y yo, la amamos también. Saludos de mi esposa, saludos a todos. Shabbat Shalom. Shalom, bendiciones. Amén, amén. Recuerden que el miércoles empezamos la oración a las 7 de la noche, 7:30, en la congregación. Los que puedan llegar. Amén. Shalom, que nos vamos a gozar. Shalom. Nos vemos el lunes a las 4:30 de la mañana y en los estudios de la tarde. Shabbat Shalom. Amén. Shalom, Alejen.